El 1 de marzo de 1872, el Parque Nacional de Yellowstone se convierte en el primer parque nacional del mundo. El parque abarca 8.983 kilómetros cuadrados. El ejército estadounidense estuvo a cargo de su administración entre 1886 y 1918. Desde entonces, es operado por el Servicio de Parques Nacionales. El relieve del parque comprende lagos, cañones, ríos y cordilleras. Si bien se trata de un volcán inactivo, ha hecho erupción con notable magnitud varias veces en los últimos 2 millones de años. El 1 de marzo de 1879, Bolivia declara la guerra a Chile, iniciando la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue un conflicto armado ocurrido entre 1879 y 1884, que enfrentó a Chile y a los aliados Bolivia y Perú. Se desarrolló en el Océano Pacífico, en el desierto de Atacama, y en las serranías y valles peruanos. Debido a sus causas particulares, en la historiografía de algunos países, ha llegado a conocerse como la Guerra del Guano y del Salitre, o la Guerra del Salitre. El salitre fue la principal fuente de riqueza de Chile, hasta el descubrimiento del salitre sintético por los alemanes, durante la Primera Guerra Mundial. El 1 de marzo de 1919, los coreanos se manifiestan en favor de la independencia nacional. Como medida de escarmiento, los invasores japoneses matan a 7.000 personas, y detienen a otras 200.000. El movimiento 1 de marzo, o Movimiento de Independencia del 1 de marzo, fue uno de los primeros movimientos de resistencia en Corea contra la ocupación japonesa de ese país. El movimiento se desarrolló en 1905, y se originó internamente en Corea para resistir la tiranía de Japón en sus asuntos militares durante la ocupación. El 1 de marzo de 1924, se produce el descubrimiento de las tablillas de Glocel. Las tablillas son uno de los misterios que han levantado controversia, debate y escepticismo en el mundo científico y arqueológico desde su aparición. El hallazgo de las célebres tablillas fue fortuito y casual en el momento de su excavación. Tiempo después, un médico de Vichy, que ocupaba sus ratos libres en cultivar la arqueología, investiga el descubrimiento y publica una investigación acerca del hallazgo. A partir de esa publicación, se inicia una larga disputa polémica acerca de la veracidad y contenido del descubrimiento. Los símbolos de las tablillas muestran algunas semejanzas con el alfabeto fenicio, pero no han sido descifrados de manera concluyente. Entre los numerosos intentos de descifrado, algunos los han identificado como euskera, caldeo, hebreo, íbero, latín o bereber, entre otros. El 1 de marzo de 1932, en los Estados Unidos, es secuestrado el hijo de 20 meses del aviador Charles Lindbergh. Un carpintero de origen alemán llamado Bruno Hauptmann será condenado a muerte, pero más tarde se descubrirá su inocencia. Más de 2 meses después, el 12 de mayo de 1932, su cuerpo en avanzado estado de descomposición fue descubierto a escasa distancia de la casa de los Lindbergh. El examen forense determinó que la causa de la muerte fue una fractura masiva del cráneo. Hauptmann fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a muerte. Fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal, el 3 de abril de 1936. Hauptmann proclamó su inocencia hasta el final. Posteriormente, se determinó que Bruno Hauptmann era el casero del posible culpable del asesinato del infante. El 1 de marzo de 1946, Jorge II de Grecia anuncia su regreso a Atenas, luego de que la monarquía triunfara por amplia mayoría en el plebiscito celebrado en Grecia. Jorge II de Grecia fue rey de los helenos de 1922 a 1924, de 1935 a 1941 y de 1946 a 1947. Era hijo primogénito del rey Constantino I de Grecia y de la princesa alemana Sofía de Prusia. Grecia había tenido 23 cambios de gobierno, una dictadura y 13 golpes de Estado. Se organizó un plebiscito para que el pueblo se pronunciara sobre la restauración de la monarquía. Esta fue aprobada por un 95% de votos favorables. El voto no era secreto, y era obligatorio votar. El 1 de marzo de 1966, la sonda soviética Venera 3 impacta en Venus, siendo la primera nave en impactar en la superficie de otro planeta. Venera 3 fue una sonda espacial, parte del programa de exploración espacial soviético Venera. Fue lanzada el 16 de noviembre de 1965, con la misión de aterrizar en el planeta Venus, e impactó en su superficie el 1 de marzo de 1966. Se convirtió en la primera sonda terrestre en impactar con otro planeta. El sistema de comunicaciones falló antes que los datos planetarios fueran enviados a la Tierra. El impacto se produjo en el hemisferio nocturno de Venus. El 1 de marzo de 1980, la sonda espacial Voyager 1 descubre el satélite Jano, que orbita en torno a Saturno. La característica más notable de Saturno son sus anillos, que dejaron muy perplejos a los primeros observadores, incluido Galileo. Jano ocupa la misma órbita que la luna Epimeteo. Jano y Epimeteo son satélites orbitales.
La distancia de Jano a Saturno es 151.472 kilómetros, la de Epimeteo es 151.422 kilómetros. Jano está profundamente craterizado, con varios cráteres mayores de 30 kilómetros, y pocos rasgos lineales. La superficie de Jano parece ser más vieja que la de Prometeo, pero más joven que la de Pandora. Dada su muy baja densidad y relativamente alto albedo, parece probable que Jano sea un cuerpo helado muy poroso. El 1 de marzo de 1985, en Uruguay se restaura la democracia con la asunción de Julio María Sanguinetti como presidente. Julio María Sanguinetti Coirolo nació el 6 de enero de 1936, es un abogado, periodista, escritor y político uruguayo, perteneciente al Partido Colorado. Ejerció como presidente de la República Oriental del Uruguay, en 2 periodos, 1985 a 1990, y 1995 al 2000. Durante su trayectoria política, ocupó diversos cargos públicos, ministro en 2 ocasiones, de Educación y Cultura, y de Industria y Comercio. 3 veces un escaño como diputado, y 2 veces el escaño de senador, la última vez en 2020. El 1 de marzo de 1987, una reunión de expertos de la ONU confirma en Nueva York, que por encima de la Antártida se está abriendo un agujero en la capa de ozono. La capa de ozono, es una capa que envuelve la Tierra, y minimiza parte de la radiación que llega a la corteza terrestre. Se denomina capa de ozono, ozonosfera, o ozonosfera, a la zona de la estratosfera terrestre que contiene una concentración relativamente alta de ozono. Esta capa, absorbe del 97 al 99% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia. Las últimas mediciones realizadas con satélites, indican que el agujero en la capa de ozono se está reduciendo. El 1 de marzo de 1990, en Uruguay, Luis Alberto Lacalle asume la presidencia. Luis Alberto Ramón Lacalle de Herrera, nació el 13 de julio de 1941, es abogado, periodista y político uruguayo. Fue el presidente número 36 de la República Oriental del Uruguay, entre el 1 de marzo de 1990 y 1 de marzo de 1995. Fue también representante nacional y senador. Presidente del directorio del Partido Nacional en 2 ocasiones, la primera de ellas entre 1999 y 2004, y la segunda desde agosto de 2009 a junio de 2011. Líder del sector herrerismo y de Unidad Nacional. Disputó 3 elecciones presidenciales, en 1989, 1999 y 2009. En 2004, perdió las internas de su partido frente a Jorge Larrañaga. Es padre de Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay desde 2020. El 1 de marzo de 1998, la película Titanic se convierte en la primera en alcanzar una ganancia de $1.000 millones. Titanic es una película estadounidense de 1997, dramática y de catástrofe, dirigida y escrita por James Cameron, y protagonizada por Leonardo DiCaprio. Fox invirtió $57 millones en la adquisición de 161.874 metros cuadrados de la costa sur de playas de Rosarito, Baja California, en México. En ese lugar, se comenzó a construir el Fox Baja Studios, diseñado especialmente para la filmación del proyecto en mayo de 1996. Tan solo en su primer día en Estados Unidos y Canadá, recaudó $8.658.814. Cerró su estreno, con más de $600 millones en Estados Unidos y Canadá, y más de $1.800 millones a nivel internacional. Con estos números, se convirtió en la película más taquillera de la historia a nivel mundial. Título que retuvo por más de una década, hasta ser desplazada por Avatar. El 1 de marzo de 1999, entra en vigor el Tratado de Ottawa sobre prohibición de minas terrestres, tras ser ratificado por 65 países. La convención fue formalmente denominada Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales. La convención fue dispuesta para su firma los días 3 y 4 de diciembre de 1997, y depositada el 5 de diciembre del mismo año en Nueva York ante el Secretario General de las Naciones Unidas. Entró en vigor el 1 de marzo de 1999. El Tratado de Ottawa prohíbe solamente las minas antipersonal. No afecta a las minas contra carro o antivehículos, que fueron reguladas por la Convención de las Naciones Unidas de 1980. El 1 de marzo de 2004, un equipo de astrónomos franceses y suizos localiza la galaxia más lejana que se conoce, la Abell 1835. Es la galaxia más lejana jamás observada hasta 2007, se encuentra detrás del cúmulo de galaxias Abell 1835, en la constelación de Virgo. Los análisis de las observaciones indicaron que Abell 1835 aparece tal cual era hace 13.200 millones de años, solo 500 millones de años después del Big Bang. Esto es equivalente a decir que se ve desde la Tierra, como era solo 460 millones de años después del nacimiento del universo. El 1 de marzo de 2005, en Uruguay,
Tabaré Vázquez asume la presidencia de la República por primera ocasión, siendo el primer gobierno de izquierda en la historia del país. Tabaré Ramón Vázquez Rosas, nació el 17 de enero de 1940, fue un médico, político y dirigente deportivo uruguayo. Sirvió como presidente de la República, en los periodos 2005 a 2010, y 2015 a 2020. Fue el primer candidato de izquierda, en ocupar un cargo electivo de relevancia en el país, luego de ser intendente de la ciudad de Montevideo. Pocos días después del fallecimiento de su esposa, Vázquez sufrió un quebranto de salud. Fue así que para evitar la difusión de rumores, a mediados de agosto de 2019, el propio presidente Vázquez reveló en conferencia de prensa que padecía de un nódulo pulmonar con apariencia maligna, lo cual no implicaría terminar su mandato antes del 1 de marzo de 2020. Falleció el 6 de diciembre de 2020 a causa de su enfermedad oncológica. El 1 de marzo de 2010, en Uruguay, José Mujica asume la presidencia. José Alberto Mujica Cordano, nació el 20 de mayo de 1935, también es conocido como Pepe Mujica, es un exguerrillero y político uruguayo. Fue el presidente número 40 de Uruguay, entre 2010 y 2015. Desde 2005, está casado con Lucía Topolansky, dirigente histórica del Movimiento de Participación Popular, y además vicepresidenta de Uruguay entre 2017 y 2020. Su vida ha inspirado obras culturales, documentales y artísticas de gran impacto, como lo es La Noche de los 12 años, disponible en la plataforma Netflix. El 1 de marzo de 2020, en Uruguay, Luis Lacalle Pou asume la presidencia de la República, poniendo fin a 15 años de gobierno de izquierda. Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou, nació el 11 de agosto de 1973, es un abogado y político uruguayo, actual presidente de la República Oriental del Uruguay, desde el 1 de marzo de 2020. En la primera vuelta de las elecciones generales de 2019, obtuvo una votación cercana al 29%. El 24 de noviembre obtuvo la victoria en la segunda vuelta, frente a Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio. Lacalle se impuso con el 50,79% de los votos sobre su contrincante, que alcanzó el 49,21% de los sufragios, consiguiendo el retorno del Partido Nacional a la presidencia de Uruguay, desde que su padre asumiera el cargo en 1990.